de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente me envuelve en un velo. Bienvenidas. Hola. El viento que llevaba como un pañuelo viejo y no hago más que rebuscar. Saludos, bienvenidas. Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo. Saludos, gracias por estar aquí. Una sombra de dibujo. Gracias por estar aquí con nosotros en este día. En unos momentos vamos a empezar. Estamos esperando a Luz de Cuba, que viene con nosotros a compartir, a conversar. Y yo estoy aquí más que nada para escuchar. Gracias por estar aquí con nosotros. Ah, llegó Luz. Ok. Hola Luz. Te voy a invitar ahora. Ya te mandé la invitación. ¡Luz! ¡Wow! Hola. ¡Qué alegría! ¡Qué honor! ¿Cómo estás? Bueno, muy emocionada, muy agradecida, muy contenta de poder participar y conversar con hermanas, poder tener esta conversación, tejer estos lazos de amor entre nosotros. ¡Wow! ¡Qué alegría! ¡Qué honor! El honor es el nuestro, realmente. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo perfectamente. Ok, qué bueno. Gracias por estar aquí, gracias por su tiempo. Gracias a todos que están aquí con nosotros. Voy a empezar con una introducción del proyecto de voces y después una introducción de usted, ¿ok? Okay. El proyecto de voces es un proyecto de artes escénicas y una campaña basada en las historias de las mujeres negras y afrodescendientes acerca de todo el mundo. Nuestro objetivo es utilizar el arte para inspirar solidaridad en nuestro imaginario colectivo. Estamos recolectando arte, historias, poemas, monólogos, todo eso de mujeres negras hasta el diciembre 31. Pueden ir a nuestra página web que está en nuestra biografía para mandar sus historias, para mandar su arte y compartir con nosotros. El arte que recibimos, con todo eso vamos a crear una pieza de teatro que será realizada en el mundo entero. O sea, grupos feministas por el mundo entero van a participar en este proyecto. Así que es algo muy lindo y les ruego que suban algo, que comparten con nosotros también. Bueno, estamos aquí en nuestra primera conversación en español con la señora Luz de Cuba. Estamos hoy celebrando la afrolatinidad, la hermandad. Estamos súper orgullosas de estar aquí y empezamos, bueno, con una introducción de Luz para que sepan quién es esta persona increíble que está aquí con nosotros hoy. Luz de Cuba es una sacerdotisa griot afrocubana del Afropoe Baila, mezcla única, ancestral y futurista de poesía hablada, afrobeats, sabiduría popular, feminismo, música electrónica, suyere, rezos yoruba y la interpretación del instrumento deidad sequereo. Con más de 12 años de carrera, Luz de Cuba ha compartido escenario con Saul Williams, con Esao, Evaristo y más.
el alcance de la obra de luz de Cuba es internacional y muchos lugares en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos han sido bendecidos con su presencia. Gracias por bendecirnos con su presencia, Luz. Quería empezar también con un pequeño poema que mi hermana me compartió en mi cumpleaños, que fue el otro día, y me tocó mucho y también como que me pensé en ti cuando lo leí. Es un poema por Eduardo Galeano que se llama Celebración de las Contradicciones. Empieza así. Nuestra identidad no es una pieza quietecita en la vitrina. Es la siempre asombrosa síntesis de nuestras contradicciones de cada día, donde en cada promesa también hay una amenaza. En cada pérdida un encuentro. De los miedos nacen los corajes. De las dudas nacen las certezas. Los sueños anuncian realidades posibles y los delirios otra razón. Al fin y al cambio somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. En esa fe fugitiva, creo, me resulta la única fe digna de confianza por lo mucho que se parece al bicho humano, jodido pero sagrado, y a la loca aventura de vivir en el mundo. Y eso es del libro de los abrazos, y Eduardo Galeano es un escritor, un poeta que lucha por la libertad en Latinoamérica también. Entonces me pensé en ti porque habla mucho de la fe, de los sueños, de realizar un futuro de afrosueños. Y nada, quería empezar con eso. Gracias nuevamente por estar aquí, gracias a todos los que están aquí. Vamos a empezar con la primera pregunta. Que quiero saber primero cómo estás, cómo te sientes hoy, y después empezamos con las otras. Luchando por seguir viviendo, por seguir defendiendo mis ideales, mi fe, los sueños de las mujeres negras, de las mujeres afro, de las mujeres cubanas. O sea que aquí en el argot popular siempre decimos, cuando te preguntan en la calle cómo estás, y tú dices, peleando, luchando. Luchando, así es. Así es. Bueno, quería empezar con la pregunta, ¿cuál es tu primer memoria con la poesía? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que eras un artista? Yo tengo 63 años. Y cuando era una niña en la escuela siempre me gustaba mucho, cuando había cualquier actividad me gustaba poder recitar, pero no sabía. Me gustaba mucho cantar, bailar, siempre me ha gustado mucho bailar. Es muy propio, forma parte de la idiosincrasia de los cubanos. Aquí los niños bailan desde pequeños. El cubano es muy musical, muy bailarín. Pero nunca, me gustaba declamar, pero no sabía que podía escribir poesía. Y descubrí que podía escribir poesía con 50 años. Wow. Hace 3 años que descubrí que podía escribir poesía. Después de un largo camino de lucha, de tener que me forjó para tener fuerza para sobrevivir, descubrí porque me escogieron para que fuera, para que participara en un proyecto de poesía, pero no como poeta. Y cuando fui al primer ensayo me senté y le dije era el primer proyecto que se hacía de poesía hablada en Cuba, y me pidieron, trabajaba apoyando en la publicidad y en la producción, y me pidieron, y yo me senté en el primer ensayo y le comenté a Melin Cera, que es uno de los primeros poetas que cultiva la poesía hablada en Cuba. Le dije, ay, me gustaría hacer eso. Y me dijo, bueno, si tú quieres hacerlo, lo que tienes que escribir. Y le dije, ¿escribir poesía? Y me dijo, sí. Y yo me quedé así pensando si no le comenté nada más. Y al otro ensayo acudí con mi primera poesía que se llama El Gungun. O sea, los ancestros, aquí le decimos los muertos, que son los ancestres.
y fue mi primera poesía y la hice y participé por primera vez en el 2017 en el Festival de Poesía de La Habana, en ese proyecto La Poesy Connection. Hice mi primera poesía, que todavía recuerdo que quise hacer el performance con una vela en la mano y temblaba mi mano, mi cuerpo, todo temblaba porque era la primera vez que hacía algo. Y ahí ya me enamoré de la poesía hablada. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué inspiración es esa historia! Nunca es muy tarde para aprender, para seguir sus sueños, para ser artista, para conectarse con su voz. Mira, aquí yo tengo una vela encendida porque me di cuenta que quería tener esta vela, llamar a los ancestros, estar aquí con nosotros en esta conversación. Usted habló mucho de la música y cómo los cubanos bailan, y noté que el grupo de arte que usted tiene se llama Afro Poe Baila. ¿Por qué ese nombre? No, no es un grupo. No es un grupo. Ah, ok. Afro Poe Baila es el nombre que yo le puse a lo que yo hago con la poesía. Wow. Es mi creación, porque como hago la poesía hablada, yo quería hacer poesía, pero quería buscar una forma de llegar a la juventud, y me gusta mucho bailar. Entonces yo hago Afro Poe Baila, es la poesía hablada con música electrónica, que la mezclo con ritmos cubanos. Casi siempre trabajo con un DJ y con un percusionista, y todo el tiempo estoy bailando. Yo bailo haciendo la poesía. Yo hago la poesía bailando. Si es yoruba, bailo yoruba. Si es música electrónica, bailo música electrónica. Si es rumba, bailo rumba. Si es salsa, bailo salsa. Yo hago por eso es Afro Poe Baila, porque hago la poesía que la hago con el dialecto yoruba nigeriano, no con el normal que se habla aquí en Cuba, sino con el nigeriano, porque como estoy iniciada como Iyalocha en Cuba, y después tengo 30 años de ser Iyalocha en Cuba, y hace 4 años que estoy iniciada en el Yoruba o Ifásese, que es como se llama, que llegó a Cuba, y me inicié, empecé a recibir deidades nigerianas, y recibí Sequereo, que esto es una deidad. Wow, wow. No es un instrumento musical, lo uso, pero no es un instrumento musical, es una deidad, Sequereo allí. Y empecé a trabajar ya con él, la música, y por eso es Afro Poe Baila, porque hablo muchas cosas afro, porque soy afro, porque soy sacerdotisa, y la música y la poesía es afro, poe de poesía, y baila, porque hago poesía me presento en lugares donde hayan discotecas, lugares donde me gusta ver las personas como bailan con la música de lo que estoy haciendo. Por eso ese es el nombre, no es un grupo, es lo que yo creé, Afro Poe Baila, porque para hacer poesía hablada solamente necesitas un auditorio, un micrófono, y ya, y hacer la poesía. Wow. Poesía que se baila, que se puede bailar con música, es increíble eso. Usted habló un poco Entonces, como la música electrónica es una cosa muy vanguardista para los jóvenes, empecé a trabajar esto siempre con música electrónica, en lugares donde se reúnen los jóvenes, y empecé. Y entonces ellos ya, desde que llego a los lugares me dicen, Luz, vas a hacer afro. Y ya ellos bailan con esa, le inyecté a una música que estructuralmente es tan europea, la pinté de afro. Wow. La pinté de esa sabrosura que tiene la música negra. Wow, increíble. ¿Y por qué elegiste, en vez de hablar la poesía en español, elegiste yoruba? Y también si nos puedes explicar para la gente que no saben qué es la tradición yoruba y qué quieres que el mundo sepa de esa tradición, de esa religión, de esa espiritualidad. ¿Qué te ha enseñado? Mira, te voy a contestar lo primero. Yo empecé a hacer poesía, yo hago poesía en español. Yo tengo poesía que habla sobre mis raíces cubanas, sobre mi música, sobre el día a día del cubano,
sobre muchas cosas que forman parte de mi idiosincrasia de mi país, porque soy cubana y amo mucho mi país. Pero también escogí el Yoruba porque era una forma, lo que yo hago en Yoruba son rezos de Ifá y Cese, que los hice, en vez de decirlo en rezos normales, le ven la cadencia que tiene la poesía hablada. Y escogí eso porque cuando lo estoy haciendo, estoy rogando, estoy pidiendo. Cada rezo que yo hago tiene una comunicación, tiene un fondo, porque cuando le dedico, cuando hago el tema de sequereo, se lo estoy dedicando a él, y si lo estoy usando le estoy rindiendo, y estoy haciendo una comunicación con los dumares, y le estoy pidiendo, le estoy rogando por mí, por mi pueblo, por el mundo. Cuando le tengo un rezo que es para Yemayá, le estoy pidiendo a ella, que es la dueña de las aguas, de los mares. Y escogí los Yoruba porque en Cuba hay un sincretismo muy grande con la Iglesia Católica. Y el Yoruba y Cese es netamente Yoruba. Y rompe con ese patrón, con esa estructura de la Iglesia Católica, que no somos católicos, ya no somos esclavos, y tenemos que romper con esos patrones, porque la Iglesia Católica adora bustos, y todavía seguimos, por eso también lo hago, por llevar un mensaje a todos esos hermanos que tengo, que son Iyalochas y Babalochas, que siguen atados a la Iglesia Católica y a ese sincretismo que tenemos tan arraigado en lo que es el Yoruba criollo. Le Sun, que es la caridad del cobre, Virgen de la Caridad del Cobre. La Virgen de la Caridad del Cobre es la Virgen María es un busto, y Osun es la dueña de las aguas, de todo lo que es de agua en el mundo, la defensora de las mujeres. Es naturaleza. El Yoruba adora la naturaleza, el mar, los caminos, las piedras. Entonces es una forma de querer romper con esas estructuras tan impuestas coloniales, que es lo que trato de llevar en mi poesía. Llevar sus raíces a la realidad. Y de esa forma también, a través de mi rezo, oro. Cuando hago la poesía también estoy pidiendo, me estoy conectando, estoy pidiendo siempre la salvación. Cuando hago, que hoy eso es lo que voy a hacer, al final, escogí de todos los poemas que tengo, uno para Orizanlá o Batala, que es el creador de la vida sobre el mundo, de todo lo que es vida, de las plantas, de los animales, que no tenemos esta concepción bien clara en lo que es el Yoruba criollo. Y de esa forma estoy pidiendo la salvación del planeta. Un llamado a conservar esto que nos legaron, que estamos destruyendo, de que entendamos lo necesario que es cuidar el planeta, de amar la naturaleza, lo importante que es darle valor a esas cosas tan lindas de que tenemos, que estamos destruyendo, de las que estuvimos casi todo el mundo está cohibido ahora de tener libertad, todos estuvimos encerrados y vimos lo necesario que es poder respirar, poder mirar el cielo, poder ir al mar, poder disfrutar del río. Lo importante que es poder adorar todo esto que tenemos. Por eso escogí el Yoruba. Wow, y te escogió a ti también, ¿no? Háblame un poco del instrumento, deidad, del sequereo, y cuál es su relación con eso y qué es. Bueno, sequereo ayer, cuando lo recibí 3. Fue una batalla, porque siempre tienes que estar luchando contra el machismo. Recibí 3, entonces cada uno tú lo consagras en el signo, de los signos que tengan que ver con tu historia, de tus signos, de los orillas que has recibido, de los signos que tienes en tu destino. Y este sequereo es Osalogüe,
que es el 98. Y este es para cuando les ruego, estoy pidiendo por amor, pero no por amor de pareja, sino por estar rodeada de amor. Y por llevar, porque me ayuda a llevar mi mensaje al mundo. Tengo otro que es más grande, que no lo traje porque es muy grande, que con él ruego por la salud. Lo consagré como un signo que es para la salud. Y los utilizo, porque cuando los recibí, los consagré para poder utilizarlos. Y yo decía, ¿cómo los voy a usar si yo no soy músico? Pero entonces lo uso en mis rezos, y él se adapta a la música. Tiene esa magia de poder darme el don de poder y alegrar, porque es para llevar alegría, para llevar amor. Claro. Para que esa alegría que yo siento cuando lo estoy tocando, llevarle esa alegría a las personas, que olviden por un momento que las preocupaciones, las cosas materiales, los problemas que nos aquejan a todos, darle un momento de alegría. Para eso ese creo. Ay, sí, para la alegría, para el amor. Sí, usted habló un poco sobre como que fue una batalla conseguir el sequereo por el machismo, y queríamos saber un poquito más cómo es ser una mujer afrolatina para ti, qué significa y cómo se manifiesta ser una mujer afro en Cuba, batallar a todas esas cosas, el racismo, el patriarcado, el machismo, cómo lo haces, cómo luchas y cómo se siente. Bueno, yo he hecho, no una investigación, pero he empezado siempre cuando empecé a aprender Ifá y Cese, vi la liberación que tenía la mujer y el lugar que tiene dentro del Yoruba en Nigeria. Y me llamó mucho la atención, que no es por completo, pero sí tiene mucho más liberación que aquí. Y empecé a romper con patrones de años. Llevaba muchos años siendo una yalocha de aquí y empecé a romper con patrones y a buscar una realidad, a buscar una verdad. Y cuando empecé a investigar sobre el Yoruba y Cese, me di cuenta que tenía libertades, empecé a estudiar y aprendí qué cosa era Iyamí Choronga. Iyamí Choronga en Cuba es las brujas, pero en una conferencia que pude leer que dio un sacerdote nigeriano en México, le preguntan que si para hacer Iyamí Choronga, que son las brujas, las mujeres debían iniciarse. Y él le comenta que eso no llevaba una ceremonia, que todas las mujeres éramos Iyamí Choronga, pero al desarrollar tu espiritualidad, era lo que te hacía poderte crecer, con la conexión que tú fueras capaz de tener con tus ancestros. Y eso me dio el paso a pensar que yo tenía la forma de ser independiente y de resolver mis problemas o mis ceremonias sin tener que buscar a un hombre que yo le tuviera que pagar para que me hiciera mi ceremonia, y empecé a hacerme independiente. Y actualmente todas mis ceremonias me las hago yo. No permito que nadie me las haga, y aprendí. Porque siempre escuchaba y aprendía. Escuchaba y aprendía. Y ellos, cuando se dan cuenta que aprendes rápido, aprender el Yoruba y pronunciarlo correctamente, cuesta trabajo. Y se dieron cuenta que lo aprendía rápido, me decían, qué rápido aprendes. Y le decía, parece que está en mi destino que yo pueda decirlo rápido, o que pueda aprenderlo. Quizás no tengo una pronunciación perfecta, porque nunca lo he podido escuchar directamente de allí en Nigeria, pero sí lo aprendí rápido y del significado de lo que estaba diciendo. Fui investigando y eso me liberó. Poder, y estoy en los trámites, porque todo cuesta. Desgraciadamente la vida está movida por cosas materiales y cualquier ceremonia debes de pagar un derecho, un tributo, pero estoy en proceso, quisiera poder llegar a hacerme Iyanifá, que es una ceremonia que aquí en Cuba te dicen, no, las mujeres no se hacen eso, y ya sí hay Iyanifas en Cuba, sí las hay, y es como especie, que no es que tú seas un babalao, es un sacerdocio que te permite que tú misma puedas registrarte, que tú misma puedas hacer el voto. Es algo que solamente en Cuba lo hacen los hombres. Y quiero llegar hasta ahí porque creo que sí puedo hacerlo, y marcar un camino y un destino para
para que otras mujeres sigan ese destino. Porque si yo, siendo una mujer de 60 años, lo puedo hacer, mujeres jóvenes sí pueden hacerlo. Claro que sí. Y ser independientes, empoderarnos. Y hay otras, dentro de lo que es el Yoruba. sí. Hay otras mujeres que lo hacen también, que han seguido sus pasos. No, hay mujeres que lo hacen y no porque han seguido mi paso, porque es que ya lo son. Okay, así es, sí. Wow. Y quería saber también cómo es el movimiento feminista allá y cómo se relacionan los artistas con el movimiento feminista, con los movimientos sociales. Sí, cómo se relacionan las dos cosas. Se relacionan. Mi opinión. Respetando la opinión de los demás, porque mi opinión, no todos, esta es mi verdad, pero cada cual tiene su verdad. Para mí no existe un movimiento feminista en Cuba. Wow, okay. Existen células. Existen personas, existen cubanes que han sido mi guía. Porque yo aprendí lo que era feminismo con 50 años. No sabía ni lo que era género, ni lo que era feminismo, no lo conocía. Y yo conocí lo que era feminismo en Cuba, en primer lugar, por dos artistas que para mí dentro de lo que es el movimiento de rap son la bandera del feminismo en Cuba, que han enseñado a muchas generaciones, que son las Crudas Juventud. Ellas han sido para mí una escuela, una enseñanza. Siempre se han reunido actualmente no están viviendo en Cuba, están viviendo en los Estados Unidos, pero para mí han sido la bandera dentro de lo que es el movimiento de rap. Siempre, cuando estaban en Cuba, reunían siempre mujeres, le explicaban, le enseñaban, y siempre que tienen una oportunidad te enseñan. Cada vez que vienen a Cuba, si estás equivocado en algo te lo aclaran. Esto no es así, eso no es feminismo, este es feminismo negro. Para mí eso es una escuela. Está también Sandra, que ahora está en Alemania, que para mí es una feminista, una buena feminista. Pero como tal, movimiento feminista en Cuba no existe. Existen células, grupos, pequeños grupos de mujeres que sean afro, que sí son verdaderamente feministas, que como nosotros, grupos pequeños, Casa Tomada, pero son como células de 5 o 6 mujeres que convocan y tratan de dar un mensaje de lo que es feminismo, pero movimiento feminista en Cuba no existe. ¿Qué crees que se necesita para crear el movimiento feminista en Cuba? ¿Qué hace falta? No creo porque existen organizaciones gubernamentales donde se agrupan mujeres, pero para mí no es feminismo. Yo soy una mujer que no me meto en cosas políticas, pero sí soy una mujer muy real. Existe una organización que es la Federación de Mujeres Cubanas, pero está representado, el diseño es una mujer blanca. Wow. No me siento representada con ella. No he visto que esa organización se acerque a mí a defender mi derecho, donde yo entiendo que existe un racismo solapado, que sí me lo siento, que no me lo voy a callar nunca. Sí me siento el racismo solapado. No es como un racismo, no es una segregación, pero sí existe, y no existe algo por lo que están luchando ahora, una ley contra la violencia de género en Cuba. Entonces, si no hay una ley contra la violencia de género en Cuba, no existe un movimiento feminista. Sí, wow. Hace falta mucho trabajo entonces para que se realicen esos sueños que tenemos para una realidad feminista. Queríamos saber un poquito más de la situación en Cuba y cómo la pandemia y el bloqueo ha afectado a su vida. Yo sé que la economía no está fácil allá, entonces, ¿cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo navegas ser artista en medio de tantas dificultades?
Sí, ¿cómo te ha afectado a ti la pandemia en su vida y en su arte? Bueno, en mi vida, imagínate, aquí no teníamos mucha información diaria, un parte diario a las 9 de la mañana, que era un reloj con aquel parte. Y aquel parte siempre hablaba de que las personas mayores, que las personas de la tercera edad, siempre eran los muertos. Entonces yo estaba traumatizada. Eso era un trauma todos los días. Que ya era un momento que ya no hablaban tanto de la edad de la persona, que decían tantos muertos. Porque todas las personas de la tercera edad que tuvieran problemas de presión, problemas del azúcar, yo soy hipertensa. Y entonces todos los días estaba con esa tensión. Eso llegó un momento que me llevó a un estrés total. Y el encierro, que creo que eso es algo que lo afectó a todo el mundo. Entonces yo estaba todavía más encerrada porque tenía mucho temor. Porque las personas jóvenes se cuidan menos. Entonces yo tenía mucho temor con el problema de la pandemia, poderme contagiar. Entonces estaba en medidas extremas protegiéndome. No permitía que las personas mis familiares, mis amistades, me fueran, cuando me iban a llevar algo era por una ventana y lávate las manos. Y fue algo muy estresante, ahora que me siento un poquitico más liberada, pero era algo muy estresante porque ahora está más controlado la pandemia en Cuba. Pero al principio que había todos los días habían más personas muertas, las cifras subían, fue muy estresante. En el arte tengo muchos deseos de tener contacto con el público. Claro. Y todavía no puedo. Yo trabajo en un grupo, soy vocalista haciendo poesía de un grupo de jazz. Y desde que empezó esto no tengo contacto con el público. Eso te das cuenta cuando no lo tienes, los deseos que tienes de poder manifestarte con el público, tener ese contacto, tejer ese puente con el público que te da tanta vida, que me da esa energía para seguir adelante. Eso me alimenta y eso me ha afectado emocionalmente mucho. He podido participar con FLUC y con Aviala, que es la organización del Slam de las Américas, que se formó ahora en el tiempo de la pandemia. He podido participar en cosas online, que lo agradezco porque eso me ha mantenido viva, pero siento mucho, tengo mucho deseo de tener contacto con el público, de poder sentir la música del grupo y bailar esa energía que me va subiendo así, que voy sintiendo la música y ver las personas como sonríen, como aplauden, como bailan. Me gusta cuando estoy haciendo la poesía acercarme al público y bailar, invitarlos a bailar y verlos bailar, esa energía, eso me falta, eso me está afectando mucho. Sí, no es fácil. Aquí en los Estados Unidos han muerto, yo creo que más personas que en el mundo entero. Entonces aquí también sentimos, eso es fuerte, estamos en las casas cuidándonos, pero yo creo que aquí como que no hay esa cultura de cuidarse el uno al otro, ni la solidaridad. Eso casi aquí no está presente fuertemente, porque aquí todo es el individuo. Yo me cuido, ustedes se cuidan y ya, así estamos bien, en vez de cuidarse el uno al otro. Entonces yo quería saber cómo es la cultura ya cuando se toca de la solidaridad, del cuidado, cómo se cuidan y cómo usted define eso de la solidaridad. El cubano es solidario, indiscutiblemente. El cubano es solidario, aunque hoy te dé una mano y mañana se disguste y se vayan. Después al otro día puede pasarte la mano. El cubano, lo que esté en sus manos, el cubano tú sales a la calle y es que por si nosotros nos comunicamos aunque no nos conozcamos. Estás en una cola, Cuba es una cola perenne, y ahora más. Entonces las colas es donde hay muchas personas. Y tú comentas que no tiene un medicamento y alguien lo tiene y te dice, dame de tu teléfono, o llámame, o nos comunicamos y esa persona te resuelve ese medicamento. El cubano, tú tienes un mareo y te paras en la calle y todo el mundo viene y te dice, señora, ¿qué le pasa?
te cae y cualquiera te da una mano. El cubano es solidario, por idiosincrasia. Tenga o no tenga. El cubano es solidario. El cubano, tú le haces una pregunta, ¿dónde es esto? El cubano, nosotros no nos hallamos cuando no podemos comunicarnos, porque a mí me ha sucedido. Cuando estoy fuera de Cuba me siento como... porque estoy acostumbrada a hablar con cualquiera, en cualquier lugar. Y eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Eso es una forma de cuidarnos. El cubano se cuida con el problema de la pandemia, se cuida y no se cuida. Porque tenemos que aglomerarnos para hacer colas para comprar los productos. Estamos sufriendo una crisis que la está sufriendo el mundo entero. Y entonces, a la hora que tienes que ir a un lugar y te tienes que aglomerar, estás pensando, deja de preocuparte de la pandemia porque estás preocupado en el orden de la cola para poder adquirir un producto. Pero eso no quita que tenga solidaridad y que vean a alguien que tenga un bebé o una embarazada o una persona que sea muy mayor. Nadie es capaz de atropellar a una persona mayor. En Cuba no. Una persona mayor, todo el mundo dice, mira la viejita, pobrecita, señora, venga. No le dicen ni señora. Aquí las personas mayores nos dicen madrina, abuela, tía, pero nadie te maltrata. Wow. No está en el cubano. No está en el cubano. El cubano es solidario. Es lindo en esa parte. En eso de ser solidario en la calle, sí. Y si vives mientras... Y más todavía, no sé, más en las partes donde me ha tocado vivir a mí. Que es mientras mayor progresa hay más amor. Hay mucho amor donde hay menos lo material. El amor está ahí, está presente. Solamente te quejas de algo y todo el mundo corre a ver qué te pasa y te dan la mano y te ayudan. Sí, así tú hayas discutido con esa persona que vive al lado tuyo por cualquier bobería, porque cuando hay escasez por cualquier bobería ya te pusiste bravo y no te hablo. Pero tú gritas y dices, tengo un dolor, y esa persona que no te habla viene corriendo y te dice, ¿qué te pasa? Y corre contigo al hospital y te da la pastilla y te da el vaso de agua. Eso sí, así son los cubanos. Eso es una forma que tenemos de cuidarnos. Wow. Eso es increíble, eso es una inspiración. Aquí lo necesitamos ese amor por todas partes. Queríamos saber también, cómo ha cambiado Cuba a pasar los años, con el abrir y cerrar de las relaciones con los Estados Unidos, cómo ha cambiado las cosas en Cuba. Bueno, yo te voy a hablar desde mi punto de vista artístico. Yo tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos en el 2017, una experiencia muy desagradable. Porque estuve en Gainesville, Florida. Conocí el racismo en toda su extensión. Conocí yo que no estoy acostumbrada a verlo y lo enfrenté. Lo enfrenté y la persona que estaba a cargo fuimos 3 raperos y yo. Y llegamos a los lugares de Gainesville es un lugar estudiantil. Entonces cuando llegamos a los lugares, a los bares, estaba puesta la música y nosotros estamos acostumbrados a que si sentimos música nos paramos a bailar. Entonces éramos como unos fenómenos. Éramos los cubanos que estaban bailando donde todo el mundo estaba sentado. Y pude apreciar, no encuentro la palabra para que no sea incorrecta, pero la actitud de las personas negras de allí era muy agazapada. Nosotros no somos así. En Cuba nadie se atreve a decirte el negro con ese despotismo, porque nos los comemos a golpes en grupo. Nadie se atreve, porque que se atrevan, no se atreven. Hay racismo, pero no racismo de esa forma. Nadie se atreve, entonces no estamos acostumbrados a estar bajando la cabeza, a estar en un rincón, y todas las personas se quedaban asombradas de vernos que poníamos la música, y cuando ponían la música nos parábamos a bailar, éramos los 4 cubanos que bailaban y gritaban.
Y la Universidad de Gainesville no estuvo de acuerdo con, parece, con mis cosas afros, negras. Iba a ir de nuevo ese mismo año que fui invitada, ya cuando iba a viajar, fue que cerraron la embajada, pero ya lo tenía todo, que iba a ir a San Francisco. Paul Flores, el profesor de teatro y clases de hip hop de poetas, viene mucho a Cuba, me había invitado para que fuera, yo le había dicho, no voy más, me decía, no, es que te tocó ir a Gainesville, fuiste al lugar donde más racismo podía haber. Yo decía, no quiero ir No más, es fácil. porque sí, me fue algo, una experiencia muy desagradable en un mercado que fui a comprar y la persona que tenía que cobrar, la cajera que tenía que cobrar, me hizo gestos y cosas y palabras desagradables. Y lo único que sentí deseo fue, yo le decía en español, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Y en un banco me dijeron que no podía hablar español, le dije que quería que hablar entonces, que yo no hablaba inglés. Y encontrarme con personas en Gainesville que me dijeran en inglés y yo lograba entender que me fuera. Y yo le decía que sí, que yo estaba loca por irse, que yo había ido de visita. ¿Entiende? Eso, que no lo había sentido en ningún lugar y yo he visitado mucho Alemania porque mi hija vive en Alemania. Y eso no me pasa aquí. Ni me ha pasado en ninguna parte de Europa. Estuve en Brasil, que hay un racismo y un genocidio y no lo llegué a sentir así. No sé, todo el mundo me dice que es que me tocó estar en los Estados Unidos, en un lugar, pero hasta en el trato de la embajada lo sentí. Sí, bueno, aquí la cosa no está fácil. Yo soy de aquí, de Miami, estoy en la Florida, yo he viajado cerca de toda la Florida y no es fácil, se lo digo. Pero usted ha tenido el gusto de viajar por el mundo entero, parece, y sigues en Cuba. ¿Por qué esa decisión de estar en Cuba? ¿Por qué Cuba? Porque esta es mi tierra. Esta es mi tierra. Aquí están mis ancestros. Aquí está la espiritualidad de mi abuela, de mis abuelos, de mi abuela Mambisa, de mi madre. Aquí están mis raíces. Aquí está lo que me da fuerza para seguir guerreando. Pero aparte amo mi idiosincrasia. No cambio nada material por lo que siento. Esta es mi tierra. Esta no es la tierra de ningún gobierno, esta es mi tierra. Y no la cambio por nada. Eso es lo que pasa. Amo esto. No puedo estar sin Cuba. Cuando estoy fuera de Cuba y pasan 3 meses, 4 meses, no me hallo. Necesito Cuba, necesito poder esto. Hablar con las personas en la calle, caminar, reír, hacerle una gracia a un niño y saber que lo que estoy haciendo es normal y que todo el mundo lo entiende. Cuando me tengo que privar de esas cosas, no soy yo. Es una persona adaptándose a un medio. Y aquí soy yo. Wow. Por eso es que me encanta viajar, quisiera seguir conociendo, pero me gusta mi tierra. Cuando yo estuve en los Estados Unidos yo pude quedarme y no me quedé. Todo el mundo me decía, ¿por qué no te quedaste? Porque no sé, pero aparte, a mi edad, quedarse en otro país tienes que ser joven, tener una carrera, estar preparado para empezar de cero. Claro. Y ya mis ceros se quedaron atrás. Ahora los estoy sumando. Sí, así es. Aquí en los Estados Unidos tenemos todo lo material, pero no tenemos lo más importante, que es el amor al uno al otro. Y qué belleza usted puede tener ese amor por su tierra, por su pueblo, por su gente, por sus ancestros. A mí, yo nunca he ido a Cuba, pero mi familia es dominicana y yo he ido desde pequeña a Dominicana, a mi pueblecito que se llama Duvergé, y ahí me quedo, ahí yo me puedo quedar. Yo estoy aquí por el trabajo, pero algún día yo regresaré. El Caribe para mí es lo máximo, es lo mejor. Tienes que venir a Cuba. Sí. Tienes que conocer a los cubanos. Claro, sí. Nosotros somos unos sandungueros. Me encantaría algún día, sí. La próxima pregunta que tengo para usted es, ¿cuáles sueños tienes para su tierra?
¿Cuáles son los afrosueños que tiene para su pueblo, su futuro, su tierra, su Cuba? ¿Cuáles son, qué es el futuro que usted imagina? Mi afrosueño. Sí. Quizás no lo viva, pero la semilla la estoy sembrando. Mi afrosueño mayor es que acaben de entender todas las personas iniciadas en la religión yoruba en Cuba, que rompan con la Iglesia Católica, que les cuesta tanto trabajo romper esas cadenas que tienen, que los atan a algo que están apropiándose de una cultura que no es de ellos, no son católicos y no entienden que están apropiándose de algo. Nosotros aquí con ese comportamiento nos estamos apropiando de lo católico. Seguimos esclavizados al patriarcado, al colonialismo. Seguimos adorando y rompiendo con cosas que no debemos romper por entrar a una iglesia cuando se termina una ceremonia de iniciación. Muchas cosas que no entienden y que siguen aferrados, porque es como una repetición. Y como así lo hizo mi bisabuelo y lo voy a hacer yo y voy a seguir y nos seguimos repitiendo en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y cuando se los digo, le busco una base cuando tenemos una conversación y se queda así como diciendo, sí, es verdad, pero lo voy a seguir haciendo. Ese es mi mayor afrosueño. Mi otro afrosueño es que las mujeres negras seamos capaces de unirnos, de seguir eso que llegó a nosotros como me llegó a mí, que seamos capaces, que es difícil entre las mujeres unirnos, eso lo sabemos todas. Tenemos como una psiquis de no saber hacer grupos, pero que seamos capaces con toda la diferencia que tengamos, siempre apoyarnos, que podamos tener diferencias entre nosotras mismas, pero cuando se trate de otro de afuera, decir no. Esta es nuestra casa y va a ser el problema dentro de nosotras, pero que nadie pueda ser capaz de entrar dentro de lo que hacer un núcleo, aunque sea un núcleo revuelto, pero nuestro núcleo, donde no existe una injerencia dentro de nuestro núcleo. Ese es otro de mis sueños, de que todas las propuestas que tienen muchas mujeres actualmente en Cuba, como lo de la ley de la violencia, llegue. No existe una ley contra la violencia de género en Cuba. De tantas leyes, ¿por qué no pueden crear eso en la Constitución? ¿Por qué entonces los hombres van a seguir agrediendo a las mujeres? Y no es que las mujeres cubanas, nosotros no somos europeas, ni somos mujeres que nos puedan violentar con mucha facilidad, por lo menos dentro de donde me ha tocado vivir a mí. Si me das, te doy. Nosotros no somos mujeres de que me diste y me quedé. No, me diste y te doy, y me vas a tener, pero no puede ser. Existe una ley de que el hombre sepa que cuando levante su mano, le va a pasar algo. Que no tiene que ser que yo vaya a acusarte, que yo coja temor. Eso lo estaban pidiendo y yo apoyo eso. Yo espero que sea algo. Yo no formo parte de las primeras de las personas que están encabezando ese movimiento en Cuba actualmente, pero las apoyo y creo que es algo muy necesario. Súper necesario, Ashe, que así sea. Estamos en eso, el movimiento mundial, estamos en eso en el fin de terminar la violencia contra las mujeres. Yo sé que ese mundo algún día llegará y estamos trabajando para eso. La última pregunta que tengo para usted, antes de que empecemos con la poesía, es... La última no. La última no. La última no. La última, cuando uno se muere, yo voy a seguir pidiendo. La próxima. ¿Qué quieres que tus poemas hagan en el mundo? ¿Qué efecto quieres que tengan? Amor. Amor. Amor, que sea una bendición de amor.
porque el amor todo lo cura. Cuando tú recibes amor, en ese momento, si tienes un dolor, te lo alivia. Si tienes una pena, te fortalece. Si tienes un sueño, te aferras a él. La vida es amor. Amor yo digo la vida es amor porque yo siento un amor muy grande a los ancestros, a las deidades, a los orishas, a los irumoles, y eso es lo que me da la fuerza. Ese amor que siento por ellos es cuando nunca me siento sola. Cuando digo estoy sola, digo no estoy sola. Tengo el amor de Osun, tengo el amor de Yemayá, tengo el amor de Shangó, que es el orisha que tengo coronado. Y entonces ese amor te hace, cuando tú estás ahora, tú puedes estar triste en tu casa. Y yo te hago una llamada. ¿Cómo tú estás? Bendiciones, y te hago reír. Y te lleno de amor. Y te marco el día de alegría, de amor. Y eso es lo que quiero llevar en mi poesía. Un mensaje de amor. Wow. Gracias por su amor en el día de hoy. Gracias por estar aquí con nosotros. A todos los que están aquí, les invitamos que manden sus historias, sus poemas. Voces es un proyecto de arte que es internacional y estamos recolectando historias de las mujeres negras de parte del mundo entero. Tenemos la página web, está en nuestro bio y sí, manden sus historias por favor. Vamos a crear algo bello, algo en amor y vamos a también cerrar el espacio en amor con un poema que Luz nos va a compartir. Así que Luz, puedes empezar con eso. Ile bobo, ile oritao, ile bobo, ile oritao, orisanglan, lo mule guayeo, ile bobo, ile orisao, orisanglan, ala balate, ejinuala, osunuala, vanta, nuala, inya ofumboro kuba, atofumboro kuba, koroberitamu, no afusu, amafusan, ile bobo, ile orisao, ile bobo, ile orisao, o fururu, o reo, o carolo, le gibo, o batala, orisala, epa, orisala, epa. ¡Wow! Esta es dedicada a Orisala, como te explicaba ahorita, que es Obatala, el creador de todo, de toda la vida. Le estoy pidiendo por la vida de tantas personas que se están perdiendo y que casi todos los que están muriendo son los más pobres, los que menos alcance tienen de poder salvarse. Así es. Por la cantidad de niños y personas que están muriendo en guerra. Porque llegue la paz, porque llegue la conciencia de lo que estamos haciendo, que por falta de amor nos estamos destruyendo por cosas materiales, que todo lo material no fue capaz de detener tantas personas que han muerto con esta pandemia. Que se den cuenta que todo el dinero y todo lo material no detuvo la enfermedad. Que lo vi en las noticias que en Estados Unidos hubieran 3.000 muertos en un día. En un día. Y estoy seguro que 3.000 muertos de los que no tienen casa, de los afrolatinos, de los negros, de los más pobres, de los que no tienen nada. Entonces oro por todas esas personas que están muriendo y que han muerto alrededor del mundo, porque Obatalá sea capaz de salvar todas esas vidas y que ya no sigan sucediendo más muertes. Que tanta enfermedad, que Aron, es como se dice en Yoruba, que no haya más Aron para el próximo año.
más amor y más vida, sí. Sí, eso mismo, más amor y más vida, más vida. Gracias, estamos luchando por nuestras vidas, por el amor, por todo el pueblo, por la gente, las personas negras, indígenas, las mujeres. Estamos en esa lucha con todo el amor del mundo. Muchas gracias, Luz, por estar con nosotras. Otra vez, les ruego que manden sus historias, sus poemas, sus canciones, sus oraciones, sus rezos, para compartir con nosotros en nuestro proyecto. Gracias. Ha sido un placer y una bendición poder compartir con ustedes. Sí. Muchas, 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 muchas bendiciones. Gracias, bendiciones a usted, Ashe. Thank you everybody for joining us. We welcome you all to submit to Voices. Our link is in our bio. We're collecting stories, poems. We hope that this inspired you. We're struggling and we're fighting for life and for love. And our art is all a part of that struggle. Thank you. Gracias, Luz. Besos y abrazos siempre. Mucho amor. Chao. Chao.